Buenos días a todos. No es un secreto para nadie que vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de sufrimiento. Y el propósito de este mensaje es compartir con ustedes todo lo contrario, es compartir con ustedes una excelente noticia. Pero para que podamos entender por qué esto de lo que vamos a hablar hoy es una excelente noticia, debemos comenzar hablando por algo que no nos gusta. Básicamente, desde que nacimos, todos hemos estado expuestos al dolor y al sufrimiento. A todos nos ha pasado que cuando finalmente conseguimos algo que estábamos buscando, cuando finalmente parece que toda nuestra vida va bien, va sobre ruedas, todo nos está saliendo de la manera que queremos, ocurre algo y la felicidad que estábamos sintiendo se desvanece y da lugar al dolor, a la angustia, al sufrimiento. Puede ser la muerte de un ser querido, una enfermedad, un robo, tal vez una pelea con nuestro mejor amigo, un gasto inesperado que nos vacía la cuenta, alguna emergencia médica, algún examen médico, un choque o algún accidente automovilístico, una traición de una persona que apreciábamos o que amábamos mucho. El hecho es que podemos estar seguros de que en algún momento van a suceder cosas que nos van a robar esa felicidad o esa paz que hemos conseguido, nos van a robar la tranquilidad y estamos seguros que van a venir, así que no es cuestión de preguntarnos si van a ocurrir o no, sino de cuándo van a ocurrir. Y la verdad es que por esta dinámica todos vivimos de una u otra manera tratando de escapar del sufrimiento. En un mundo que está lleno de dolor, en un mundo que está lleno de sufrimiento, vivimos continuamente tratando de escapar de ese sufrimiento, aunque en el fondo sabemos que es imposible. Solo los invito a que pensemos un momento en tal vez el sufrimiento más grande de todos, o a lo que más le tenemos miedo, que es la muerte. Aunque todos sabemos que tenemos los días contados, es una realidad que a medida que van ido pasando los siglos y que han venido el siglo XX, finales del siglo XX y el siglo XXI, la gente ha venido pensando cada vez menos en la muerte y en lo que pasa después de morir. Todo el mundo sabe que la muerte viene, todo el mundo sabe que está ahí, sabemos que es inevitable, que puede estar a la vuelta de la esquina, pero la gente decide sencillamente ignorarla, como si al hacerlo, como si al ignorarla pudiéramos evitar que ocurriera. De hecho, tanto se evita el tema de la muerte que muchos hacen o se la pasan buscando lo contrario, medicinas para retrasarla, ejercicios, dietas, inventando lo que puedan o buscando cualquier solución para prolongar la vida, para retrasar la vejez, que nos recuerda nuestra fragilidad y nos recuerda cuán cercanos estamos de nuestra muerte. Otros prefieren, en cambio, concentrarse en el ahora y se enfocan sencillamente en disfrutar de la vida, los placeres. Algunos buscan el placer en deportes extremos en los que arriesgan sus vidas continuamente de una manera tremenda. Otros se refugian en la fiesta, en el alcohol, en el desenfreno. Y sin embargo, la realidad se encarga una y otra vez de recordarnos que vamos a morir. Nos vamos poniendo viejos, personas que tenemos alrededor van muriendo, y el hecho es que desde principios del año 2020 a todos se nos ha estado refrescando la memoria de una manera muy cruda y de una manera muy intensa sobre cuán cercana puede estar la muerte, esa posibilidad de morir que muchos veíamos como algo lejano. Se nos ha acercado, la muerte ha tocado la puerta de muchos hogares. Muchas personas conocidas han enfermado del COVID, algunos se han recuperado, sin embargo otros han entrado al hospital, han caído en una terapia intensiva y a los pocos días han fallecido. Y a medida que van pasando los meses, la situación pareciera irse poniendo peor, y el hecho es que no sabemos a dónde va a parar esto. Estamos viviendo un tiempo lleno de incertidumbre, pero la muerte nos ha estado tocando la puerta muy cerca a muchos. Aún así, son muchos los que, aun cuando la muerte toca la puerta, no se detienen a meditar sobre las implicaciones que tiene morir, sobre las verdaderas implicaciones que tiene morir. Permítanme solo mencionar 3 grupos de personas que, en función de sus creencias,
no se preocupan por lo que va a pasar después de la muerte. En primer lugar, tenemos un grupo de personas que creen que al morir sencillamente van a desaparecer, que al morir cesamos de existir por completo y que por ende no importa lo que hagamos en esta vida. Ellos sencillamente se enfocan en disfrutar lo más posible porque mañana moriremos y lo que nos llevamos a la tumba es lo que hayamos vivido y lo que hayamos disfrutado acá. En segundo lugar, tenemos un grupo bastante numeroso de personas que creen que al morir van a reencarnar, van a volver a nacer en otro cuerpo y que van a repetir ese proceso muchísimas veces, acumulando buen karma o mal karma y entrando en un ciclo del que solo van a salir cuando alcancen la iluminación. El hecho es que al alcanzar a esa iluminación y llegar a lo que llaman el nirvana, básicamente significa desaparecer o es justamente el cese final del sufrimiento. En tercer lugar, tenemos a un grupo muy numeroso de personas que se consideran creyentes y que creen que al morir van a ir al cielo independientemente de la manera en que hayan vivido, porque a fin de cuentas Dios es amor, Dios es bueno y Él acepta a todas las personas por igual. No importa lo que hayamos hecho, Dios nos tiene un lugar reservado porque ese concepto de tan extendido que todos somos hijos de Dios y Dios es un Dios que va a perdonarnos al final y total, no importa la manera en que vivamos, Él al final nos va a perdonar. Ahora, si tú que estás escuchando este mensaje, estás en alguno de estos grupos, uno en el grupo en los que consideran que cesamos de existir cuando morimos, o en el grupo de los que consideran que reencarnamos una y otra vez, o en el grupo de los que creen que Dios es tan amoroso y tan bueno que no importa lo que hagamos en este mundo, en este tiempo, en esta vida, Él nos va a aceptar y vamos a pasar la eternidad con Él. Si estás en cualquiera de esos grupos, te pregunto, ¿qué pasa si estás equivocado? ¿Qué pasa si al morir la vida continúa y enfrentamos un juicio? ¿Qué pasa si al morir vamos a la presencia de Dios y enfrentamos un juicio? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué pasa si al morir te encuentras con que era verdad que, como dicen los cristianos, solo existen dos posibilidades? Vivir eternamente en un lugar de tormento, sujeto a un sufrimiento indescriptible del cual no se puede escapar y pasar el resto de la eternidad en ese lugar, o pasar la eternidad junto al Creador, al dueño absoluto del universo, en un lugar donde no hay dolor, donde no hay maldad y donde todo es amor en su presencia. Juzgando tu vida por lo que entiendes o crees que es Dios, ¿pasarías la eternidad con Dios en el cielo o te irías a ese lugar de tormento que los cristianos llamamos infierno? Es evidente que si pensamos sobre esto con seriedad y nos enfrentamos a estas dos posibilidades con la mente enfocada en que esto puede ocurrir, la única pregunta válida que una persona podría hacerse es: ¿qué debo entonces hacer yo para pasar la vida eterna con el Creador y no en ese lugar de tormento? ¿Qué es lo que va a determinar que al morir una persona vaya a un lugar y no al otro? Y para contestar esta pregunta, lo primero que debemos entender es quién es Dios. ¿Cómo es ese Creador supremo al que nosotros llamamos Dios? ¿Cómo es su carácter? ¿Qué espera Él de nosotros como sus criaturas? Si lo pensamos un poco, resulta de alguna manera evidente que para nosotros como simples criaturas sería imposible saber quién es Dios, cómo piensa, qué espera de nosotros a menos que Él mismo nos las dijera. Es como pensar que podemos entender la mente del Creador siendo criaturas cuando su majestad y su sabiduría escapa por completo a nuestra capacidad. El hecho es que no podemos conocer el carácter, no podemos conocer los propósitos de Dios solamente observando y estudiando su creación. Sería como pretender estudiar
una cosa muy compleja solo con unas partecitas pequeñas y pretender entender ese sistema complejo con solo algunas cosas. No podemos pretender que con solo escuchar a algunos hombres que ven la realidad y que tratan de explicar las cosas basado en lo que se puede ver y tocar, tratan de explicar quién es Dios. De nuevo, para poner un ejemplo más concreto, sería como tratar de entender cómo funciona un carro teniendo solamente unas partecitas del motor, teniendo una bujía y teniendo probablemente una pastilla de freno. Si solamente tenemos unas pocas piezas o tenemos acceso a entender algunas pocas piezas del sistema, no podemos entender el sistema completo. Es lo mismo que ocurre con Dios. Para entender entonces a Dios haría falta que Él se revelara al hombre de manera específica y le diera a conocer sus detalles, detalles sobre su persona, sus planes, sus demandas sobre el ser humano. La buena noticia es que Dios lo hizo. Él llamó, Él inspiró y Él utilizó a hombres comunes a través de muchos siglos para hablarle a los demás hombres de parte de Él y le comunicó a la humanidad quién es Él, qué es lo que Él espera de nosotros, cuáles son sus deseos, cuáles son sus planes. Y todo eso que comunicó se encuentra disponible para cualquier persona, para cualquiera de nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Fundamentalmente podemos decir que en la Biblia tenemos la palabra de Dios en el lenguaje de los hombres, lo que Dios ha querido comunicarle a los hombres en un lenguaje que nosotros podemos entender, en contextos con los que nosotros nos podemos relacionar y por ende podemos tomar todo esto, entenderlo y también aplicarlo a nuestra vida para tener una relación con Él. Ahora, si pensamos entonces que la Biblia nos presenta a la persona de Dios y nos habla sobre Él, sobre sus planes, ¿qué nos dicen estas escrituras sobre Él y sobre su carácter? Dicho de manera sencilla, Dios se describe a sí mismo a través de la Biblia como un ser santo, todopoderoso, amoroso y justo. La Biblia nos describe que en Él no hay maldad alguna. La Biblia nos dice que Él ama a su creación. Ahora, pensando en esto, pensando en que Él es un Dios amoroso y justo, es evidente que Él no puede pasar por alto la maldad en ninguna de sus criaturas. Si Él dejara pasar por alto la maldad, dejaría de ser amoroso y justo. Me explico un poco sobre esto. Diríamos nosotros que un padre que permite que una persona viole a su hija y permanezca impune es un padre amoroso y justo. ¿Está Él amando a su hija al permitir que una persona la viole? ¿Está Él siendo justo con su hija al dejar ese crimen sin un castigo? Es evidente que no. Nadie diría que ese es un padre amoroso y justo. Dios no puede ser, no podemos decir que Dios es un creador amoroso y justo, que es un Dios amoroso y justo si permite la maldad y si avala la maldad, si deja la maldad sin castigo. Eso estaría fuera de toda discusión, incluso en un ambiente humano. El problema es que para nosotros como humanos, y a pesar de todo lo que nosotros podamos pensar, hay una realidad y es que no somos esas personas buenas, esas personas justas, esas personas rectas que decimos ser, particularmente cuando nos comparamos con Dios. Tal vez si nosotros nos medimos bajo nuestros propios estándares de justicia, pudiéramos decir que nosotros somos buenos. Ahora, si somos honestos y nos evaluamos en profundidad, evaluamos con una lupa lo que tenemos dentro, lo que hemos hecho, lo que hemos pensado a lo largo de nuestra vida, lo que vemos es algo muy diferente a lo que nos gustaría aceptar o confesar. Solo permítanme preguntarles, ¿permitiríamos nosotros que nuestros seres amados se asomaran a nuestra mente y vieran todas las cosas que hemos hecho, todas las cosas que hemos pensado, nada más en el último año? Especialmente aquellas que hemos hecho o pensado a escondidas de los demás. Nos gustaría que alguien grabara todas esas cosas que hemos pensado o hecho durante el último año, particularmente esas que hicimos a escondidas, en un chip de memoria y se conectara a una computadora y las montara en internet para que todo el mundo las viera. Es obvio que no. A nadie le gustaría que hicieran eso. Probablemente saldríamos corriendo.
El problema, amados, es que a Dios no le hace falta que se publiquen esas cosas en internet para poder verlas. Él sabe todas las cosas que hemos hecho, sabe todas las cosas que hemos pensado. De hecho, las supo antes de que ocurrieran. Y eso nos coloca a todos nosotros en una situación muy delicada. Dios es, como se revela en su palabra, santo. Dios es justo. Y a través de la Biblia nos ha dejado muy claras cuáles son las cosas que Él detesta, cuáles son las cosas que lo molestan y que lo llevan a condenar a una persona por la eternidad. Permítanme solo mencionar algunas de estas cosas en base a lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos y en la manera en que Jesús le explicó a sus discípulos, a un grupo de sus discípulos, cuáles son las implicaciones de estos mandamientos. Algunas de las cosas que Dios detesta. En primer lugar, la idolatría. Creer que existen dioses diferentes a Él, adorar cualquier tipo de imágenes pensando que son dioses o poner cosas o personas por delante de Él. Básicamente no reconocerlo a Él como el único Dios y pensar que podemos nosotros tomar decisiones y vivir nuestra vida de una manera aislada a Él pensando que nosotros estamos por delante. El robo. Y no estamos hablando de cosas grandes, robar aunque sea una cosa muy pequeña o inmaterial, por ejemplo, robar las ideas de otra persona. En tercer lugar, la mentira, aunque sea lo que nosotros llamamos una mentira blanca. Para Dios, el tamaño de la mentira no importa, una mentira es una mentira. El problema con la mentira es que al mentir estamos contradiciendo la verdad, estamos faltando a la verdad y no estamos siendo confiables. ¿Podemos confiar en alguien que dice mentiras? Definitivamente no. La codicia, en cuarto lugar, codiciar las cosas de otra persona. Desde sus posiciones materiales, las cosas que esa persona ha ganado, los logros que ha obtenido, pero incluso su cónyuge. En quinto lugar, el adulterio. Y no solo como el hecho de tener relaciones con una persona que no sea nuestro cónyuge. Jesús le dijo a un grupo de sus discípulos que el solo mirar con deseo a una persona que no es nuestra pareja es considerado por Dios como un adulterio que se comete en nuestro corazón. En sexto lugar, el asesinato. Ahí todos diríamos, no, yo no he matado a nadie. El hecho es que Jesús nos habla de que el tema del asesinato no es solo no ocurre solo cuando se consuma el hecho, no es cuando matamos a alguien. Para Dios basta con que deseemos la muerte de una persona o nos enojemos al punto de desearle mal a esa persona. Fíjense que solamente en 6 punticos, la idolatría, el robo, la mentira, la codicia, el adulterio y el asesinato, ya tenemos suficientes argumentos en nuestra contra como para que salgamos bien mal parados. Y estas son solo algunas de las cosas que Dios explícitamente condena en su ley. Ahora yo les pregunto, ¿pudiéramos algunos de nosotros salir aprobados frente a las exigencias de Dios? Es evidente que no. Por lo general, como dije antes, nosotros nos consideramos buenos porque nos evaluamos a nosotros mismos en base a nuestro propio concepto de justicia. Pensamos que los malos son los otros. Pensamos que nosotros, al medirnos por nuestro propio concepto de justicia, no somos malos y nosotros nos merecemos cosas buenas. Incluso muchas personas creyendo en Dios piensan que merecen cosas de Dios porque ellos son buenas personas. Pero cuando nos evaluamos a nosotros frente a esto que acabamos de ver, frente a la ley perfecta del Dios Santo, la conclusión es inevitable. Todos hemos fallado, todos somos culpables, todos somos pecadores. Dios lo expresó de la siguiente manera a través del apóstol Pablo en la carta a los romanos. En el capítulo 3 de esta carta, los versículos 10 al 12 y después en el versículo 18, Pablo escribió, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Se dan cuenta de la magnitud del problema? Como seres humanos vivimos la vida infringiendo a diario la ley del Dios Santo.
Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Frente a la santidad de Dios, nuestro pecado nos acusa continuamente. Y eso nos coloca, como dije antes, en una situación terrible, ya que a causa de nuestra desobediencia, todos nosotros somos merecedores de la ira de Dios. Y probablemente aquí muchos dirán, pero Dios no es un Dios de ira. Como dijimos antes, si Él es un Dios amoroso y justo, ¿qué ocurre cuando el padre de esa muchacha ve que una persona la viola? Él se queda tranquilo frente a eso, o la ira de esa persona es una ira justa en contra de lo que alguien hizo a su hija. De igual manera, la ira de Dios está allí, aunque pretendamos que no. Romanos 1:18 nos dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. La ira de Dios revelándose desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los seres humanos. Ahora fíjense lo que dijo el mismo Jesús sobre la ira de Dios y sobre cuál es el castigo del pecador. En Mateo capítulo 10, versículo 28, fíjense lo que dijo Jesús. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. No teman al hombre que no puede matar el alma. Teman más bien a Dios, que es el único que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. La pregunta que uno se hace al enfrentarse a esta realidad que es por demás aterradora es, ¿y qué podemos hacer nosotros al respecto? Si cuando me enfrento a esa ley de Dios resulta que soy convicto de pecado, que soy culpable, ¿qué podemos hacer? La respuesta natural del corazón del hombre frente a esta pregunta sería, bueno, lo que puedo hacer es tratar de obedecer la ley de Dios lo mejor que pueda y hacer tantas buenas obras como sea posible, confiando en que a través de mis buenas acciones me voy a ganar el cielo. La mayoría de las personas contestarían automáticamente frente a esta pregunta, lo que tenemos que hacer es ser lo mejor que podamos y hacer buenas acciones y ayudar a nuestro prójimo y hacer obras de caridad para ganarnos el cielo. Ahora fíjense lo que nos dice la Biblia acerca de esta forma de pensar. Ahí mismo en el libro de Romanos, en la carta de los Romanos, capítulo 3, versículos 19 y 20. Presten atención. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. Déjenme leer nuevamente este último versículo. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que la ley exige. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. ¿Se dan cuenta? Al enfrentarse a la ley, todo el mundo queda convicto delante de Dios. Nadie será justificado delante de Dios por hacer las obras que la ley exige, porque nadie es capaz de cumplirla. El propósito de la ley, amados, no es ganarnos el favor de Dios. Eso es imposible. Por el contrario, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Mediante la ley nos damos cuenta de quiénes somos, de cómo nos ve Dios a causa de nuestra desobediencia. Alguien dirá entonces que, bueno, quedamos en las mismas o incluso quedamos peor porque no podemos hacer nada para salvarnos por cuenta propia y ahora no solo no podemos hacer nada, sino que lo sabemos. La realidad es que gracias a la ley podemos darnos cuenta de cuán perdidos estamos delante de Dios y de cuánto necesitamos ser rescatados. Amados, es cuando comprendemos nuestra situación como pecadores delante de un Dios santo, cuando finalmente podemos comenzar a entender las buenas nuevas noticias de Jesús, o lo que la Biblia llama el Evangelio, hasta que no cobramos conciencia de la mala noticia, que es que como seres humanos no podemos
de ninguna manera por cuenta propia satisfacer las exigencias de Dios y siempre seremos condenados por su ley, siempre quedaremos convictos de pecado porque no podemos obedecer. Una vez que entendemos cómo como seres humanos somos incapaces de agradar a Dios a través de nuestras acciones, que empezamos a entender la necesidad de ser salvados y la Biblia, lo que la Biblia llama el Evangelio, comienza realmente a convertirse en buenas nuevas. Esta es la excelente noticia de las que les quiero hablar hoy. Presten atención a los versículos 21 al 25, ahí mismo, del capítulo 3 de Romanos. Romanos 3, 21 al 25. Sabiendo que somos pecadores, sabiendo que frente a la ley de Dios nadie es justificado, porque la ley, lejos de justificarnos, nos confronta con nuestro pecado, nos hace convictos de pecado y nos muestra nuestra realidad. Romanos 3, 21 al 25. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. En esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Vamos a tomarnos unos minutos para evaluar un poco más en detalle esta noticia maravillosa que estos versículos nos están presentando. En primer lugar, sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Ya sabemos que la ley no nos salva, por el contrario, nos hace convictos de pecado. Sin embargo, aún sin la ley tenemos acceso a la justicia de Dios, no por medio de la ley. ¿Y cómo es eso?, preguntaría alguien. El texto sigue diciendo, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Lo vuelvo a leer. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Amados, tenemos acceso a esa justicia de Dios mediante la fe en Jesús. La clave está en creer, no en hacer. La salvación es por fe, no por obras. Lo que había que hacer para saldar nuestra deuda lo hizo Jesús en la cruz. ¿Y cómo es que un pecador tiene acceso a la justicia de Dios solo por creer? ¿No habíamos dicho que todos merecemos la ira de Dios? Es la pregunta que debiéramos hacernos. El texto sigue diciendo, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Déjenme leer ese último pedazo nuevamente. Por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. El acceso a la justicia de Dios se basa en la obra de Cristo. Somos justificados de forma gratuita cuando creemos en la obra redentora de Jesús. ¿Y cuál fue esa obra redentora?, preguntarán algunos. El texto contesta, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. En otras palabras, Dios envió a su Hijo a recibir el castigo en nuestro lugar. Amados, el Padre envió a Jesús y Él se sacrificó de manera voluntaria para recibir el castigo que nosotros merecíamos. Esa ley que nos condena y que nos muestra nuestro pecado y que nos hacía convictos delante de la ira de Dios no fue saldada por algo que nosotros pudiéramos hacer. La ira de Dios por nuestro pecado fue descargada sobre Jesús en la cruz y la justicia de Dios fue satisfecha. Fíjense cómo Pablo expresó esta verdad en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros
Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Permítanme leer esto de nuevo. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. La condena que pesaba sobre nosotros fue saldada. Los cargos en nuestra contra fueron anulados, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Y lo que debemos hacer para recibir este regalo maravilloso es creer. Creer en quiénes somos nosotros, creer en nuestra condición de pecadores delante de Dios, creer que frente a ese Dios bueno, amoroso, santo y justo, nosotros somos pecadores y no podemos hacer nada por cuenta propia para relacionarnos con Él. Pero aun cuando no podíamos, y aun cuando a través de la obediencia a la ley no podíamos reconciliarnos con Él, porque para nosotros es sencillamente imposible cumplir la ley perfecta de Dios, el acceso a su justicia no se dio a través de la ley, sino a través de la obra de Jesús en la cruz, de la obra redentora de Jesús en la cruz, cuando Él se hizo hombre y tomó nuestro lugar en la cruz para recibir por nosotros el castigo. Al que no cometió pecado alguno, Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Y de nuevo, eso es lo que debemos creer. El perdón de Dios se recibe por la fe en la obra redentora de Jesús, que comenzó en la cruz y se completó 3 días después cuando resucitó entre los muertos. En capítulo 4 de Romanos, versículos 24 y 25, Pablo nos dice: Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que se levantó de entre los muertos, creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Permítanme leerlo de nuevo. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Pablo expresó en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 1, las consecuencias de creer en la obra de Cristo en una frase que es tan maravillosa como sorprendente. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Por lo tanto, escuchen, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. El apóstol Juan, por su parte, resumió todo esto de lo que hemos venido hablando, esta verdad tremenda, en el capítulo 3 de su Evangelio, en los versículos 16 al 18, cuando dijo: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Se dan cuenta ahora de por qué la cruz son buenas noticias? Si tú, que estás escuchando este mensaje, aún no has creído en el Evangelio, aún no has recibido el perdón de tus pecados a través de la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz, y hoy Dios te está mostrando tu pecado, Dios está sacando a relucir lo que hay dentro de ti y te está mostrando que delante de Él no hay nada que puedas hacer para demostrarte justo, y que frente a su ley eres un pecador confeso. Si Él te está mostrando hoy lo terrible de tu situación como pecador, frente a su santidad, frente a su justicia, ¿qué estás esperando? Este es el momento para comenzar a creer en la obra de Jesús y para confesar tu fe delante de Dios y delante de los hombres. No esperes más. Tu muerte, la mía y la de cualquier persona puede estar a la vuelta de la esquina. Para mañana puede ser tarde. Presta atención a lo que dijo el apóstol Pablo nuevamente en el capítulo 10 de Romanos, versículos 8 al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Para aquellos
de ustedes que están escuchando y ya han creído en el Evangelio, los invito a que no olvidemos nunca que nuestra salvación no dependió de nosotros y por ende la salvación de aquellos que continúan perdidos tampoco depende de ellos mismos. Todos los que hemos recibido el regalo maravilloso e inmerecido de la salvación a través de la obra redentora de Jesús, tenemos la responsabilidad y el deber de compartir el mensaje. Como dijo Pablo en Romanos 10:14, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Les pregunto, ¿qué estamos esperando? Tenemos una misión que cumplir. Tenemos unas buenas nuevas que predicar. Pero esas buenas no van a sonar a buenas nuevas hasta que no prediquemos las malas nuevas, hasta que no hablemos del pecado, hasta que no hablemos de la situación terrible en que está el hombre sin Dios y la condenación eterna que pesa sobre su cuello. Los invito a cada uno de los que están escuchando este mensaje y ya han creído en el Evangelio, a que hagan de la predicación del Evangelio, a que hagan de compartir las buenas nuevas la prioridad número 1 de sus vidas. La salvación de los que están allá afuera y que van a creer está en el Evangelio. ¿Cómo oirán si nadie les predica? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, te alabamos porque eres el creador de todas las cosas, eres perfecto, eres enorme, eres soberano, eres el soberano absoluto de toda tu creación, Señor. Te amamos, Padre, porque nos amaste primero, porque en tu infinito amor, Señor, hiciste lo que ninguno de nosotros podíamos hacer, Padre, para reconciliarnos. Te damos las gracias porque, Señor, te dignaste a mirarnos, porque tocaste nuestros corazones, nos abriste los ojos, quitaste el velo que nos ocultaba nuestro pecado y a través de tu palabra, Señor, nos confrontaste con quiénes somos y nos mostraste la cruz. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor. Hoy te pedimos que hagas de nosotros siervos fieles, siervos útiles, siervos dispuestos, Señor. Danos la valentía, Padre, para predicar tu palabra, para predicar las buenas nuevas del Evangelio, Señor, hablándole a la gente no de las cosas bonitas que tú tienes para ofrecer, sino de la eternidad en tu presencia, de la salvación, que no es posible si no es a través de la cruz. Danos la valentía, Señor, para salir y hablar claramente con la gente del pecado, de la situación terrible en la que se encuentra el hombre sin ti. Y ayúdanos, Padre, danos la claridad, danos el empuje, danos la valentía, danos la sabiduría que nosotros no tenemos, Señor, para salir y predicar las buenas nuevas. Ve delante de nosotros, Señor, mostrándonos, guiándonos, ayudándonos a entender tu voluntad, moldeándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y allanando, Señor, el camino en el corazón de aquellas personas que van a escuchar el mensaje para que, Señor, nosotros, siendo sencillamente los mensajeros, confiemos en que eres tú el que hace la obra. Ayúdanos, Señor, a entender cada día que no somos nosotros, Señor, los que convertimos a la gente. Quien hace lo imposible eres tú. Somos sencillos mensajeros del único mensaje que puede salvar, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Ayúdanos, Padre, para que cada día seamos instrumentos de tu amor, instrumentos de tu gracia, para que las personas también lleguen a conocerte, lleguen a maravillarse delante de ti, caigan rendidos delante de la cruz, Señor. Bendícenos, Padre, con el privilegio, Señor, de ser instrumentos útiles para tu reino. Bendícenos con la maravilla, Señor, de poder comunicar tu palabra con claridad y de ver, Padre, el fruto de personas llegando a tus pies y de personas siendo transformadas por el poder del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido estar delante de ti. Ponemos nuestras vidas nuevamente en tus manos, Señor, y te damos la gloria, el honor por siempre, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.